RTP. Maestrante en neuropsicología del aprendizaje. Ok. Esto es relevante ya que nos enfocamos netamente en las áreas cognitivas que van asociadas al aprendizaje también. ¿A qué me refiero a las áreas cognitivas? Como atención, memoria, lenguaje y demás. Bien, claramente sí hay mucho panorama con respecto a problemáticas, sobre todo en la escuela, las familias como tal, y es por eso que cuando vienen pacientes incluso a Sacramente, nos enfocamos netamente que el trabajo no sea netamente en el enfoque terapéutico, sino que sea un trabajo en equipo, en conjunto. No es solo el paciente y el niño, sino que también incluir a los padres y también incluir el apoyo del colegio para poder tratar la problemática. ¿Qué señales o comportamientos observas que podrían indicar que un estudiante está lidiando con estos graves problemas que no solamente lo van a afectar a él, sino también al entorno de su grupo? Lo que muchas veces se suele notar y lo que se dice es la conducta, ¿no? El comportamiento, que el niño tiene mal comportamiento, el niño tiene mala conducta, se levanta constantemente, es hiperactivo, ok, pero es muy importante comprender, aquí es lo que donde entra lo que es un análisis funcional de la conducta, un antecedente, conducta y consecuencia. La conducta problema, que bueno, puede ser lo de que se levanta constantemente, que no presta atención, pero ¿cuál es el antecedente de esa conducta? Y eso es lo que hay que identificar. Muchas veces puede suceder de que el niño tenga estas dificultades de atención e hiperactividad y alguien a primera instancia puede decir son signos de TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero no podemos catalogarlo directamente o etiquetarlo con simplemente observar. La palabra normal me disgusta, pero no sé cómo reemplazarla. A lo mejor alguien me puede ayudar. Pero para poder describir cuáles son esas conductas que brincan, debe haber como una línea, un estándar, donde tú dices de repente, de aquí para arriba pudiera hacer esto, de aquí para abajo otra cosa. Exactamente. ¿Quién marca esa línea? Es por eso que es importante lo que es una evaluación diagnóstica. Se realiza una observación clínica, una entrevista estructurada con los padres y aplicación de test estandarizados con el niño netamente, porque incluso, ¿qué otras cosas suceden? Un ejemplo, algo que se dice bastante constantemente es que todo es autismo. El niño no mira los ojos, autismo. El niño mueve muchas veces las manos, autismo. Como lo fue la bipolaridad o los niños que son hiperactivos. Exactamente. El niño no conversa, autismo, pero no es así. Hay muchos factores en diferentes contextos ambientales, en el hogar, en la escuela, que pueden generar que, por ejemplo, el niño no tenga esa iniciativa a socializar, pero no por eso quiere decir que específicamente sea autismo. Dos preguntitas nada más. Fernando, ¿no se puede creer que ahora queremos como que igualar a todos y que toda conducta que esté fuera de lo común ya lo vemos como un problema? Es que ahí es donde netamente recalco un poco lo que digo. Es importante comprender cuál es el antecedente, cuál es la causa de esa conducta. Ya, pero eso te queda claro para el psicólogo, pero por ejemplo, Dome y yo, mamás y quienes nos están escuchando, ¿cómo llegamos a la conclusión de que ese comportamiento, como que es atípico? Y dependiendo también de la edad, porque a veces están en una edad muy hormonal y que hay cambios de conducta o de incluso de tonos de voz y respuestas, pero son mucho por el momento, por la cuestión química, sí, y no necesariamente que tú dices debe revisarlo. O desde qué edad deberían de ser especialistas revisados los chicos. Algo que yo siempre recomiendo, bueno, primero que nada, tomando un poco el punto, cuando nosotros podemos notar que el niño requiere tal vez una atención profesional, es cuando son conductas o dificultades que interfieren en actividades de la vida diaria. Cuando sucede eso, ahí es muy importante acudir a un profesional. Ahora, sí, perdón, continúa. Ok, y es muy importante hacerlo lo más pronto, porque a veces prolongamos el tiempo y mientras más tiempo pasa, es incluso más difícil intervenir en eso. Este tipo de trastornos como el TDAH, ¿no? ¿Verdad? De la conducta hiperactiva que se tiene, este déficit de atención que a veces van de la mano, ¿son tratadas con medicamentos y por cuánto tiempo? Ok, son tratados con medicamentos, o sea, eso ya viene más de la mano de psiquiatría que el psicólogo como tal, pero ya específicamente se utilizaría lo que viene siendo la utilización de fármacos y psiquiatría como tal, cuando incluso con el tratamiento, con el acompañamiento psicológico, igual interfieren con respecto a las conductas, siguen elevadas. Pero no con esto tenemos que descartar que ya
acude a psiquiatría, acude a fármacos y ya no tiene que ir con psicología, no, Claro, tiene que ser de la mano. El apoyo de conjunto. psicólogo, que es donde hablas, donde vas evolucionando en el problema o el trastorno, también es vital y no lo debes de aflojar. Exactamente. Lastimosamente que como política pública no haya esa ayuda a cabalidad. Hablemos un poco, Fernando, sobre un tema que a mí me apasiona cuando hablamos del colegio, que son los papás y las mamás, la colaboración que se tiene con ellos y también con el entorno del colegio, los alumnos, los maestros, los rectores. ¿Cómo trabajas tú ese tema? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, voy a tomarme el atrevimiento de tomar un ejemplo en un caso. Siempre es importante del lado del centro terapéutico como tal, llegar a un punto de hacer una visita áulica. Porque supongamos, nosotros en la terapia, el niño puede estar trabajando lo que es el control de impulsos, el control inhibitorio, el manejo de la frustración, el mantenerse sentado mientras hace la actividad, pero puede el niño condicionarse a que sí cumpla con estas actividades con el psicólogo, porque el psicólogo netamente lo está tratando directamente. Okay. Pero va al colegio el niño y estas conductas se desencadenan nuevamente. Entonces, por eso la importancia de la visita áulica, para que el psicólogo o el profesional en cuestión pueda observar qué es lo que desencadena esa conducta. ¿Cuál es el despegue? Ahora, también la conducta de los niños y de los adolescentes es muy parecida en casa que en su plantel educativo. Eso sucede mucho también. Exactamente. Es por eso lo que mencioné al principio, que es muy importante comprender que esto es un trabajo en equipo. A veces sucede que los padres van porque referidos por el colegio, porque dicen, no, el niño tiene que ir al psicólogo, y los padres obviamente cumplen porque quieren que también se maneje una regularidad en el colegio, en la escuela, pero hay padres que incluso pueden llegar a creer que es netamente el psicólogo y el niño. Claro. También depende bastante de los padres. Total. Y gradualmente, porque seguramente hay niños que necesitan, por sus condiciones o por sus momentos que están atravesando, que los padres visiten periódicamente a un psicólogo, y otros habrá que simplemente les van a hacer el seguimiento para poder también tener las herramientas y llevarlo bien en casa. Yo escuché a una psicóloga que respeto mucho, y dentro de su consulta ella decía que antes de tener contacto con el niño, primero llamaba a los padres, porque dependiendo del entorno, de lo que eran los adultos, se explicaba mucho el comportamiento del niño, que a veces iba solamente a la última reunión. Pero ustedes lo abordan también así. Así es. Siempre en la consulta inicial, cuando se trata de niños, es la entrevista con los padres, para poder los padres mencionar las problemáticas como tal, pero también es muy importante por el parte del psicólogo la observación clínica, porque llegan casos también de padres que sobrevaloran a sus hijos o la mayoría. Digo, ¿cómo sabe cuando un padre le está diciendo la verdad? Ahora, el año pasado, cuando nos tocó ir a entrevista de padres para que le dieran la matrícula a Eleonor, nos hicieron que 300,000 preguntas. Y claro, no tiene que responder con honestidad. No siempre sé si se hace al momento. Por ejemplo, ¿usted castiga físicamente a su hijo? ¿Usted reprende a su hijo? ¿Hay alguna forma de ajustar la conducta de sus hijos? ¿Comparte con sus hijos? ¿Qué análisis ven, qué ven ustedes en los padres para decir, ok, se me está diciendo la verdad, me queda un poco la duda? ¿Cómo hacen el contraste? Ok, primero es la entrevista con los padres para obtener la información, y ahí ya viene la observación, o sea, el paciente con el niño. Si el padre me dice, no, él sí mira cuando lo llaman, y yo voy, Juanito, y no me mira, okay, ya. Entonces hay test específicos donde son puntos claves de hitos sobre el desarrollo para poder ver si y es que los padres definitivamente, padre, como en todos los seres humanos, hay excesos. Hay unos que son muy sobreprotectores y creen que su hijo no es el problema, sino los demás, y ni siquiera ellos como padres educadores, y hay otros que más bien sí buscan cambiar sus conductas para mejorar también la conducta de su hijo, que yo creería que es lo ideal. Tenemos poco tiempo, pero teníamos otro tema que abordar con usted, que es el conflicto en las aulas. He visto muchísimo en distintas escuelas y colegios de la ciudad y del país cuán violentas se están volviendo ciertas aulas en el país. ¿A qué se debe? Uno, y qué tan perjudicial es que los chicos tengan el acceso a grabar este tipo de incidentes con sus celulares. Sí, muy bien. Hay 3 tipos de estrés con respecto a la infancia. El estrés positivo, que es específicamente cuando es de menor duración, que es tolerable específicamente, y es con el apoyo de
de los padres, ¿no? O de cuidadores, profesores o de un adulto específicamente. El tolerable es cuando hay una situación específica que genera estrés, pero es manejable, como por ejemplo el duelo, la pérdida de un familiar, de una mascota, alguna situación. Y es el estrés tóxico cuando es donde sucede constantemente y no hay un apoyo por parte de algún adulto en cuestión, ya sea padres, profesores y demás. Entonces, este tipo de estrés es la que incluso puede generar conductas disruptivas, conductas agresivas. ¿A qué se deben las conductas agresivas o los berrinches o demás cosas? Es por falta de habilidades comunicativas. No es berrinches como tal, no es que el niño es agresivo porque quiere ser agresivo, porque no creo que ningún niño quiera ser agresivo. Lo que sucede son las faltas de habilidades comunicativas. Y ahí es donde tiene que haber este apoyo por parte de los adultos, esta supervisión. Por ejemplo, en esta semana yo tuve un paciente donde me comentaba la mamá que la maestra solo se va contra el niño constantemente. Supongamos, fulanito se porta mal y solo es fulanito, pero resulta que fulanito dice, me pegan a mí. Entonces hay un antecedente a por qué el niño también responde con golpes. Seguro, sí, hay eso, hay que analizar todos los factores. Siempre se trata de encasillar que solamente alguien es el problema y no todo el entorno. ¿Qué tan frecuente es que niños violentados sean violentos? Lo más que se podría comentar es que el niño comprenda de que de esa manera, primero que nada, como defensa, funciona, porque es una respuesta natural. Los niños como tal no tienen habilidades comunicativas de poder incluso expresar sus emociones de una manera adecuada, y es donde entra la enseñanza de los padres, ¿ya? Entonces el niño, al comprender de que si me pega un niño y yo le pego y me deja de pegar, esto funciona, entonces voy a seguir pegando para que no me peguen. Entonces, y a veces se está reforzando un golpe más fuerte al cerebro humano, al cuerpo humano, al alma, es una palabra bien dicha, ¿no? Una palabra que sea contundente y que, por ejemplo, en el caso de del bullying, que son siempre de 3 en adelante o 2 en adelante contra uno, en algún artículo estos que uno lee como mamá decía, pero ustedes son 3, ustedes son 4, eso es un abuso, yo soy 1, que el chico tenga ese empoderamiento y poderlo decir. Exactamente. Y yo creo que con eso ya pues se sienten los otros, por lo menos, digamos, algo debilitados. Exactamente, algo que es muy importante. Perdón. Sí, ves, si ya vamos a ir cerrando un poco la entrevista, lo dejamos con la idea última, Fernando. Okay. Algo que es muy importante, que yo recomiendo siempre a todos los padres y a los padres que nos estén viendo, es la independencia. Siempre es muy importante comprender que de qué manera mejor el niño aprende, con la corrección o con la enseñanza. Tiene que haber límites, eso es indiscutible. Tiene que haber corrección, pero es muy importante aplicar una enseñanza para que el niño aprenda y sea independiente. Fernando Andrade Sandoval, gracias por haber compartido con nosotros temas que son de muchísimo interés. Muchísimo. RTP